¿Alguna vez te ha pasado que estás tranquilo, y de repente tu mente empieza a imaginar lo peor? Sin aviso, sin razón clara, un pensamiento aparece. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si todo se arruina? Y en segundos, lo que era un momento normal se convierte en una sensación incómoda. Tu mente empieza a construir escenarios, conversaciones que no han ocurrido, errores que aún no cometes, situaciones que ni siquiera existen, y aunque sabes que no son reales, se sienten reales. Tu cuerpo reacciona, se activa, se tensa, como si ese problema ya estuviera pasando ahora mismo. Lo más extraño de todo, es que tú no decidiste pensar eso, no lo buscaste, no lo provocaste, simplemente apareció. Y eso es lo que más confunde, porque sientes que es tu mente, pero no sientes que tengas control sobre ella. Y poco a poco, empiezas a engancharte a ese pensamiento, le das vueltas, lo analizas, lo alimentas, hasta que lo que empezó como una simple idea, termina afectando cómo te sientes y cómo actúas. Ahora piensa en esto. Si tú no estás eligiendo conscientemente esos pensamientos, entonces, ¿por qué siguen apareciendo? Puede que pienses que algo está mal en ti, que tu mente es demasiado negativa, o que estás exagerando, pero la realidad es otra. Tu cerebro no está fallando, te está protegiendo. Desde hace miles de años, el ser humano ha sobrevivido gracias a una sola cosa: detectar el peligro antes de que ocurra. No estaba diseñado para hacerte feliz. Estaba diseñado para mantenerte con vida. Imagínalo así. En el pasado, quien ignoraba una posible amenaza, no sobrevivía. Pero quien imaginaba el peor escenario, tenía más probabilidades de reaccionar a tiempo. Por eso tu mente funciona así hoy. Prefiere alertarte de algo que quizás no pase, antes que ignorar algo que podría ser peligroso. Ese pensamiento incómodo, ese ¿y si todo sale mal? No es un error. Es un sistema de defensa. El problema es que tu cerebro no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Para él, ambos son importantes. Y por eso activa la misma reacción. Ansiedad, tensión, alerta constante. No porque estés débil, sino porque estás programado para sobrevivir. Entender esto cambia todo, porque ya no se trata de luchar contra tu mente, sino de aprender cómo funciona. Ahora que entiendes que tu cerebro busca protegerte, hay algo aún más importante que debes saber. Tu mente no es neutral. Está programada para ver primero lo negativo. A esto se le llama sesgo de negatividad. Significa que, ante la misma situación, tu cerebro le da más importancia a lo malo que a lo bueno. Puedes tener 10 cosas saliendo bien, y una sola saliendo mal, y tu mente se va a enfocar en esa. La analiza, la repite, la agranda, y lo positivo queda en segundo plano, porque para tu cerebro, lo negativo siempre ha sido más importante. Era lo que podía representar peligro. Por eso los recuerdos negativos son más intensos, más duraderos, más fáciles de revivir. Y eso empieza a distorsionar tu percepción de la realidad. No ves las cosas como son, las ves como tu mente las interpreta. Y esa interpretación está sesgada. Empiezas a pensar que todo va mal, aunque no sea cierto, que algo va a fallar, aunque no haya señales reales. Y sin darte cuenta, tu mente deja de mostrarte la realidad, y empieza a mostrarte una versión filtrada por el miedo. Hay algo que cambia completamente la forma en que ves tu mente. Tu cerebro no distingue bien entre lo que imaginas y lo que realmente está pasando. Para él, si lo puedes imaginar con suficiente claridad, es casi como si fuera real. Por eso, cuando piensas en un escenario negativo, tu cuerpo reacciona, se acelera tu respiración, sientes tensión, incomodidad. Aunque nada esté ocurriendo en ese momento, tu mente crea una historia. Imagina una conversación que aún no pasa, un problema que no existe, un resultado negativo que solo está en tu cabeza. Y sin darte cuenta, empiezas a vivirlo, a sentirlo, a reaccionar emocionalmente como si ya fuera realidad. Eso es la ansiedad anticipatoria. Sufrir por adelantado, por algo que quizás nunca ocurra. Y lo más peligroso, es que cuanto más lo piensas, más real se vuelve, más creíble, más intenso, hasta el punto en que tu mente deja de preguntarse si es verdad, y empieza a asumir que lo es. Y así, terminas viviendo problemas que no existen, pero que tu mente ha hecho sentir completamente reales. Ahora todo empieza a conectarse. No es solo que tu mente imagine cosas negativas, es que crea un ciclo del que no te das cuenta. Todo empieza con un pensamiento, algo pequeño, casi invisible. ¿Y si algo sale mal?
Y en cuestión de segundos, ese pensamiento genera una emoción, ansiedad, incomodidad, miedo, y aquí es donde ocurre lo más importante. Tu mente interpreta esa emoción como una prueba, como si dijera, si me siento así, debe ser verdad. Y entonces, el pensamiento se refuerza, se vuelve más creíble, más fuerte, más presente, y ese pensamiento genera aún más emoción, y esa emoción vuelve a confirmar el pensamiento. Así se crea el ciclo: pensar, sentir, creer, y volver a empezar. Sin darte cuenta, entras en un bucle automático, donde cada vuelta lo hace más intenso, más real, más difícil de ignorar. Y lo más peligroso es que no necesitas que pase nada en la realidad. Tu mente sola puede crear todo el proceso y mantenerlo activo una y otra vez. Llegados a este punto, la reacción más común es intentar detenerlo. Decirte a ti mismo: no pienses en eso. Deja de darle vueltas. Cálmate. Pero cuanto más lo intentas, peor se vuelve, porque hay algo que casi nadie entiende. Intentar no pensar en algo es la forma más rápida de pensar más en eso. Es el efecto rebote mental. Tu mente funciona así. Para asegurarse de que no pienses en algo, primero tiene que recordártelo. Y eso lo mantiene activo. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más atención le das. Y cuanto más atención le das, más fuerza tiene. Por eso sientes que no puedes controlarlo. Porque no se trata de control. Ese es el error. La mayoría cree que la solución es eliminar los pensamientos. Pero eso solo genera más ruido, más tensión, más frustración. La clave no es luchar contra tu mente, es dejar de resistirte a lo que aparece, porque cuando dejas de pelear, el pensamiento pierde fuerza, pero mientras lo enfrentas, lo alimentas. Entonces, si no se trata de controlar tu mente, ¿qué puedes hacer? La respuesta es más simple, pero también más profunda. Cambiar la forma en la que te relacionas con tus pensamientos. No necesitas detenerlos. Necesitas dejar de reaccionar automáticamente a ellos. Porque un pensamiento solo es eso. Un pensamiento. No es una orden. No es una verdad. No es una predicción. Es solo una idea que aparece. El cambio empieza cuando aprendes a observarlo. Sin engancharte. Sin seguirlo. Sin alimentarlo. Como si lo vieras pasar, sin intervenir. Y en ese espacio, ocurre algo poderoso. Te das cuenta de que tú no eres tu mente, eres quien la observa. Y desde ahí, puedes elegir. Elegir no creer todo lo que piensas. Elegir no reaccionar impulsivamente. Elegir volver al presente, a lo que sí es real. Porque mientras tu mente vive en escenarios imaginarios, tu vida ocurre aquí, ahora. Y cuando recuperas ese momento, recuperas el control. No porque controles tus pensamientos, sino porque ya no te controlan a ti. Cuando empiezas a entender cómo funciona tu mente, algo cambia. Dejas de sentirte atrapado en ella, porque ya no todo lo que piensas te define. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no te crees cada historia que aparece. Y poco a poco, recuperas algo que parecía perdido. Claridad. Empiezas a ver los pensamientos por lo que son, no por lo que parecen. Y eso reduce el ruido. Reduce la ansiedad. Reduce esa sensación constante de que algo va a salir mal. Porque ahora sabes que no todo lo que tu mente muestra es real. Y en ese espacio, aparece algo más fuerte. Control emocional. No porque elimines los pensamientos, sino porque eliges cómo responder a ellos. Dejas de ser una reacción, y te conviertes en una decisión. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Pasas de ser víctima de tu mente, a ser quien la observa, quien la entiende, quien decide. Y cuando llegas a ese punto, algo se libera dentro de ti. Una sensación de calma, de control, de libertad. Porque por primera vez, tu mente deja de controlarte y empiezas a dirigir tu propia experiencia.